Bueno, nosotros estamos viendo con muchísima preocupación, primero que todo, el futuro laboral de muchos de nosotros, de nuestros compañeros, puesto que al haber habido esa fusión entre el Hospital San Francisco y la UCI, pues al tomarlo la UCI, pues vemos con mucha preocupación que a futuro nuestros empleos pues van a ser suprimidos. Hablando ya de caso concreto como tal, el pasado viernes les pasaron a más de 50 compañeros la finalización de una planta temporal, gente que venía laborando por más de 3 años con nosotros y pues que muy probablemente no les vayan a renovar ese tipo de contratación. Empiezan con ellos y después empezarán con la gente de contrato, empezarán con la gente que está con provisionalidad y pues vemos y hay una incertidumbre total porque pues hay hermetismo frente a la administración de lo que puede suceder a los trabajadores de el hoy terminado Hospital San Francisco. Pero encuentran ustedes varias falencias delicadas como la firma de esa carta por parte de una gerente de hospital que no existe hasta hoy. Sí, claro, porque nosotros vemos que el Hospital San Francisco bajo decreto lo terminaron el 25 de agosto y la señora gerente, la señora Elsa Martínez, la que quedó como gerente según este mismo decreto, firma unas cartas diciendo que es como gerente de Hospital San Francisco. Entonces nosotros vemos ahí una controversia frente a esto porque o somos Hospital San Francisco que ya no existe o sí lo somos. Entonces no sabemos, en este momento estamos en el limbo, no tenemos ni idea qué va a pasar frente a este tipo de cosas. Extraña también que quien proyecta esa carta es un asesor jurídico de aquí del hospital. Sí, la está proyectando el doctor Dor. Él ha sido el asesor jurídico del hospital ya por más de 3 años y pues no sabemos cuáles sean sus nexos con la administración. ¿Han hablado ustedes con él, dándole a conocer de pronto las inconsistencias que existen? No, hasta el momento no hemos hecho ninguna esta es la primera vez que nosotros hacemos un pronunciamiento frente al tema, porque pues sí vemos que hay cosas que hay que resaltar y sobre todo, como le digo, en pro y favoreciendo a los trabajadores que han sido por muchísimos años de este hospital. Preocupa también en estos momentos que el tema salarial, el pago de ustedes, tampoco se sabe qué va a suceder con ese tema. Pues hasta el momento no tenemos ni idea, puesto que al pasar de Hospital San Francisco a UCI, en este momento los dineros están congelados. No tenemos idea qué va a pasar con nuestro futuro salario, inclusive la seguridad social a fecha de hoy no se ha cancelado. Entonces hay otra clase de incertidumbre frente a lo económico porque no sabemos qué vaya a pasar. No se ha manifestado la señora gerente, no ha tenido una reunión con los empleados para poder manifestar este tipo de cosas y pues como le digo, hay un hermetismo total, el cual nos hace vivir una incertidumbre y un temor frente a lo que vaya a suceder. También han averiguado ustedes por qué el decreto donde se acaba el Hospital San Francisco no firma el alcalde como lo señala el acuerdo que autorizó pues, abolir este centro asistencial. Sí, nosotros nos pareció también extraño, no tenemos idea del por qué lo está firmando un secretario. El secretario de Hacienda, no tenemos idea por qué lo encargó a él hacer esa clase de funciones y nos extrañó porque fue el Consejo mismo, bajo un acuerdo, el 009, por el que le dio las facultades para él tomar ese tipo de decisiones, pero él encargó a otra persona para poder hacerlo, no tenemos ni idea por qué lo habrá hecho. De lo que han averiguado, ¿ese día el alcalde estaba aquí en Ibagué? Pues según lo que me comentaron, él estuvo en la misma UCI hablando de que muy pronto se iban a solucionar ese mismo día las situaciones económicas que tiene con ellos, puesto que ellos les está debiendo retroactivo y otra clase de prestaciones que no han sido canceladas a la fecha ese mismo día que se firmó ese decreto. De las averiguaciones que ustedes han hecho hasta el momento, se hablaba que el Hospital San Francisco venía en una crisis económica, pero se ha averiguado y es que también la UCI presenta la misma situación. Sí, siempre lo resaltamos, lo compartimos con el consejo, lo tratamos de divulgar. Realmente el hospital como tal no tuvo doliente, no hubo quien se apersonara de este proceso del Hospital San Francisco, pero en el hospital en este momento contaba con un flujo de caja, tenía en sus cuentas un dinero, mientras que la UCI pues no presenta ningún tipo de dinero y pues es por eso que si uno se pone a comparar, ellos tenían deudas de acreencias laborales con ellos,
con el Hospital San Francisco estaban a paz y salvo frente a todo, y nomás eso es una radiografía de lo que está sucediendo al interior del otro centro asistencial y qué es lo que pasaba con el Hospital San Francisco. No sé por qué tomaron la decisión de acabar con el Hospital San Francisco, si era viable económicamente, lo hicieron ver como no viable y hicieron ver mejor a la UCI frente a ese tema. ¿Por qué usted ha señalado que no hubo dolientes? ¿Qué pasó con los concejales que supuestamente representan al pueblo y las bases son las que más utilizan precisamente los servicios de San Francisco? Inclusive yo estuve compartiendo con algunos concejales y les estuve exponiendo el tema, porque en el mismo estudio que se hizo previo a la fusión del hospital aparecían unos cargos que tenían que ser suprimidos, otros que tenían que crear, y esto se les manifestó. Inclusive en ese mismo estudio aparece que la señora gerente debe ganarse un sueldo de 14 millones de pesos, lo cual pues no me parece a mí. Y se les manifestó y ellos decían que eso nunca se los habían dicho a ellos, que tampoco no les habían comentado la parte de que iba a haber una masacre laboral, porque eso es lo que está sucediendo o lo que va a suceder. Entonces, pero no hubo eco frente a lo que se les compartió, ¿no? 14 millones. ¿Y cuánto ganaba la gerente anterior? Pues más o menos la mitad de lo que se dio a conocer en el estudio. Es decir, que no se va a economizar, sino antes se va a gastar más. Pues es un gasto que sí, se va a ser mucho más alto, puesto que dice que se van a suprimir administrativos, asistenciales y todo, pero pues frente a lo que tiene que ver con lo de la gerencia como tal, pues va a haber ese costo y lo demuestra así el estudio que realizaron previamente a la fusión.